para lo de las redes sociales. Nos bendecimos también a los hermanos de YouTube, lo de Facebook, lo de Instagram y TikTok. Les decía que estaba meditando la palabra que subimos ayer, 30 de diciembre de 2024, ya son las 18 minutos, hora República Dominicana. Y tenía este mensaje preparado a propósito de que estoy compartiendo con los hermanos de la iglesia virtual, celebrando en la presencia, esperando el nuevo año en la presencia del Señor. Y quise compartir este mensaje también con ustedes, los hermanos de las redes sociales. Y el tema que traemos hoy es a propósito de la decadencia espiritual por la que atraviesan muchas naciones, muchas personas que no conocen incluso al Señor, otros que están dentro y no tienen un rumbo fijo. Entonces, siempre en los sermones que lanzo, hablo de unos principios que no lo trato a profundidad, pero que sí son fundamentales. Yo quiero que eso se le quede a la gente y que pueda de alguna manera hacer ejercicio de ello, ponerlo en práctica, porque eso le va a ayudar a ellos a despertar en su condición espiritual. Hoy vamos a traer un tema y es el siguiente. La pregunta, es una diatriba: ¿se puede perder la fe? Si se pierde, ¿cómo recuperarla? ¿Se puede perder la fe? Claro que sí. Así como se pierde la salvación. Como escuché una joven que está haciendo TikTok y toca unos temas un tanto controversiales, parece, para mi entender, lo que busca Dios. Incluso se atrevió a decir que lo que predican en la doctrina de que la salvación se pierde, eso no es importante o relevante, porque eso es mentira, que eso solamente que crea algún pánico, algún miedo a la persona. Pues mire, la salvación sí se pierde. No voy a entrar en detalle, pero sí, este tema lo quiero relacionar con ese y con otro, porque esto es fundamental para todo aquel que cree. La palabra de Dios registra que sin fe es imposible agradar a Dios. De manera que quien no ejercita o vive en la fe del Hijo de Dios está desviado de la verdad y no se vista que no va. Es imposible agradar a Dios, porque el que no agrada a Dios agrada al otro, cuando no menciona su nombre. Amén. Leemos en el nombre de Jesús. Dice en el libro de Mateo, en el capítulo 21, verso 22: todo lo que pida creyendo en oración lo recibiréis. Eso fue Jesús. En algún momento le dijo a los discípulos. En función de ello, como les dije, vamos a investigar y a meditar en 8 principios que implican conocer y practicar la fe del Hijo de Dios, y 7 elementos por los cuales se pierde la fe. Yo quiero que usted me acompañe 40 o 30 minutos que le van a hacer de mucho provecho en su vida espiritual. Y cuando usted haya escuchado este mensaje, usted lo va a compartir con 30 o 40 personas amigas que usted tenga, y lo va a reenviar al mundo entero, porque esto es fundamental. Estos son los fundamentos, los pilares fundamentales de la fe en el creyente. Me impresiona el texto que dice: todo lo que pidas en oración creyendo lo recibiréis. Pregunta que yo me hago entonces: ¿bajo qué condiciones? Lo quiero poner a pensar, lo quiero poner a meditar. ¿Bajo qué condiciones el Señor Jesús dio esta palabra? Yo quiero agregar que todas las promesas del Señor, entre lo que incluyen la salvación, son condicionadas. Es decir, si usted no obedece esos principios que el Señor dice que debemos practicar para alcanzar esos regalos o promesas, usted no va a conseguir nada. Porque es fundamental que el que cree en Dios tenga la certeza de que Él es su proveedor, su sustentador, en que Él hay, como dice el apóstol. La frase "y todo lo que pidiere creyendo lo recibiré" es una promesa de Jesús a sus discípulos,
que aparece en el libro de Mateo capítulo 21, como le dije en el verso 22. Significa que los creyentes deben confiar en la capacidad de Dios para hacer lo que le piden, pero solo si lo que piden se alinea a la voluntad de Dios. O sea, usted puede pedir lo que usted quiera, mas sin embargo, si lo que usted pide no está alineado a la voluntad de Dios y usted no paga el precio para alcanzar esas promesas, olvídese que usted no va a conseguirla. Yo le dije que ser un siervo de Dios e incluso elegido por el Eterno, eso no implica de que el reto y el desafío que se nos presenta a todos no tenga usted para que pagar el precio también. Alguien dijo que mientras más alta es la escala espiritual en la que tú caminas, más procesos, más desiertos tú atraviesarás. Porque dijo otro que también Dios le da y que las peores batallas, los mejores soldados. Pero bueno, hay quienes desechan eso. Dicen cuando dicen, usted tiene un llamado pastoral, dice, varón, que el Señor reprenda. Yo, ¿cómo? Pero ese es su llamado. No, yo no quiero ser pastor. Que usted tiene un llamado profético. ¿Cómo? No. Entonces hay quienes le huyen al llamado. Pero, ¿a dónde nos esconderemos de la presencia del Señor? Entonces, esta promesa no significa que Dios esté obligado a dar todo lo que Él se le pida, sino que los creyentes deben confiar en que Dios hará lo que sea mejor para su propósito. En Marcos 11:24, Jesús le dice a sus seguidores que deben orar con fe y convencidos plenamente de que ya han recibido lo que piden. Jesús les enseña que Dios escucha y contesta las oraciones, pero solo las que están de acuerdo con su voluntad. Cristo les dice específicamente a los discípulos que recibirán todo lo que le pidan, pero solo si tienen fe. Si tienen fe. Esto significa que debemos confiar en Dios y en su poder para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos, o para lo que Él quiere hacer nosotros. 8 principios que usted debe siempre tomarlos en cuenta, meditarlos, analizarlos, practicarlos, vivirlos. No implica conocer a Dios, la fe del Hijo de Dios. En la Biblia tenemos el principio de la fe. Tener fe en el Señor implica conocer, 1, 2, practicar, vivir lo que se le ha enseñado. Primero, confiar en el poder, inteligencia y amor de Dios. Siempre vivo hablando de confiar en Dios. La confianza es un valor que se desarrolla a través de las dificultades que se nos presentan en la vida. De manera que si usted no se vence a sí mismo, no vence a sus propios miedos, usted no podrá desarrollar ese valor de la confianza en Dios. Es un reto y un desafío a todo lo que Dios llama para que se venzan a sí mismos, para que venzan el ego, el orgullo, para que venzan el temor y para que se dejen dirigir por el Señor. Confiar en el poder, no en nuestra propia fuerza, implica un sacrificio, implica ser íntegros, ser leales, creer en Dios aunque no veamos nada, confiar en la sabiduría, la inteligencia y el amor de Dios siempre. El punto número 2, creer en las enseñanzas de Dios. Por ejemplo, en el libro de Segunda de Juan dice que cualquiera que se extravía de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo no tiene a Dios, no tiene el Espíritu Santo. Ese es un filtro extraordinario para usted darse cuenta quién anda en la envoltura, en la frecuencia, en la vibración, en la presencia, en la luz de Dios. Fíjese en las enseñanzas y en la doctrina. Creer en las enseñanzas de Dios, incluso cuando no se entiendan las cosas, pero tú tienes que seguirla creyendo, en que real efectivamente no son inalterables y se debe guardar esa ley, se debe guardar esos principios.
El punto número 3. Obedecer los mandamientos de Dios sin reserva. Hay que obedecerlo. Alguien dijo, si tú transgredes los principios de Dios, a sí mismo automáticamente cancela la promesa de Dios. Hay mucha gente que la promesa nunca llegan a sus vidas y viven blasfemando el nombre de Dios, incluso blasfeman al Espíritu Santo, pleitean con Dios y dicen, Dios me dijo tal o cual cosa y nunca se ha cumplido. Yo no creo, falso profeta que me profetizaron esto, eso nunca se ha cumplido. Como yo escuché a un hermano con casi 40 años en el Evangelio y me vino con la historia de que le profetizaron en el año 1, que qué sé yo qué. Digo, hermano, mire, si le dieron la palabra y usted entiende que fue Dios, usted no cumplió con los requerimientos y las condiciones que la Biblia exige que nosotros debemos de cumplir. Y es posible que a usted también lo hayan engañado porque hay falsos profetas o hay falsos ministros. No creo que me engañaron, hermano. Digo, pues entonces, estás a tiempo, replantee su vida y mire a ver si usted pudo alcanzar alguno de esos objetivos, y lo que no haya alcanzado, vuelve y preséntelo al Señor y escuche la voz de Dios, porque las ovejas del Señor escuchan la voz de Dios, no la voz del otro. Es la voz de Dios que hay que aprender a escuchar, porque los hijos del Señor escuchan su voz. Obedecer los mandamientos de Dios. Punto número 4. Reconocer nuestras debilidades, reconocer nuestro fracaso. Quien no reconoce sus debilidades, sus fracasos, no es capaz de apartarse de ellos. La ignorancia maldice a millones. Es necesario buscar el conocimiento. La ley nos conduce ¿a quién? A Cristo. Si no se dijera no matará, no robará, no adulterará, todo el mundo estuviera practicando ese pecado. Por tanto, las leyes son ayo, como dijo Pablo. Es un maestro que nos dirige por donde nosotros debemos caminar. El apóstol dijo, el rey David dijo, lámpara es a mis pies tus palabras. Lámpara es a mis pies tu palabra, mis caminos. Él entendió que la palabra de Dios era quien lo guiaba en todo su accionar, en todo su proceder, en todas sus decisiones. Son nuestra lámpara. Es necesario reconocer eso. Número 5. Esperar. Y ese es el punto que la mayoría se desespera. Esperar en el Señor en momentos clave de la vida. Me dieron la palabra hace 20 años, no se ha cumplido. Muchos abortan la misión, se les desgasta la vida y dicen, yo no creo en eso. Es más, incluso hasta se le olvida. Yo invito a cada quien que el Señor le haya dado una palabra, que escudriñe las Sagradas Escrituras y vea cómo los siervos de Dios alcanzaron grandes promesas como Abraham y otros. Y por eso fueron llamados los héroes de la fe. Están en el salón de la fama de los héroes de la fe. Porque ellos perseveraron aún con dificultades, creyeron y confiaron de que la palabra fue de Dios. Y alcanzaron las promesas del Señor. Entonces, algunos se desesperan y abortan la misión. Dejan el propósito. Se le enfría el alma y adoran al diablo. Parece dura la palabra, pero hay que decirla. Número 6. Creer que Dios puede hacer lo que parece imposible. A veces nos quedamos mirando cosas que son imposibles a la razón y a la lógica humana. Y tú dices, pero ¿cómo puede eso hacerse? Nosotros no creemos por vista, sino por lo que no se ve. La fe demanda en aquel que ha sido sembrada persistencia, perseverancia, consistencia. Es como cuando la semilla se siembra y tú tienes que esperar un tiempo hasta que la semilla surja. Así opera la fe en la vida del creyente. Tú tienes que esperar una temporada, tienes que esperar un tiempo. Si te desesperas y aborta la semilla, la abandona, no la moja, no la cultiva, no le quita la maleza, se va a morir la semilla debajo de la tierra y entonces no verás el fruto de esa semilla que un día te sembraron. Es necesario que el pueblo de Dios despierte y siga avanzando y caminando por encima de la dificultad, aunque las cosas parezcan oscuras, aunque parezca que no hay nada, como dijo Habacuc en los corrales. Dios no miente, ni hijo de hombre para arrepentirse. Número 7. Pedirle a Dios con confianza para que intervenga en todas las áreas de la vida. Hay gente que dejan de pedir y dicen que no, ya se olvidó.
cuando esos síntomas están visitando la vida de una persona, de un creyente o de un hijo de Dios, hay que meterlo en un 911 porque hay problema. No se debe desmayar en la oración. La Biblia dice orar sin cesar. Hay otros que interpretan que es sin cesar. No, es sin cesar, hermano. No debe haber reserva en todo tiempo, desarrollar una vida de devoción y de intimidad con Dios, buscando su presencia todos los días. Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre. Es una realidad de la que nosotros estamos investidos, natural y sobrenatural a la vez. Necesitamos el pan literal, pero también el pan espiritual, para que nuestra alma pueda estar encendida como una llama, como una lámpara en este mundo. Pero tenemos que buscar la presencia diariamente y caminar en obediencia, en santidad, en amor y en pureza. Número 8 y última, tener la certeza, es decir, estar convencido de que se puede tener una relación eterna con Dios. Se puede tener una relación eterna con Dios. Hay gente que no cree en los milagros, las señales, las maravillas, los prodigios. Hay un grupo de naturales que perdieron la esencia. Viven una vida de religiosidad, más sin embargo no de relación con Dios. Ya ellos no creen en el Espíritu Santo, pero que Dios los ayude. La Biblia define la fe. El apóstol Pablo trajo una definición, dijo: la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué implica eso? Que yo estar convencido de que la promesa que Dios me está haciendo se cumplirá, no en mi tiempo, sino en el de Él. Y tendré que someterme a ciertos mecanismos y procedimientos para llegar y alcanzar esa promesa. Tengo que estar convencido. Si en algún momento me visita la duda, despejarla y seguir caminando. Yo creo que la palabra que Él me dio se cumplirá. No creer por lo que se ve, sino por lo que no se ve. Es estar convencido por solo la promesa, por una palabra. La fe es un don de Dios que se recibe sin merecerlo. El capítulo 11 de Hebreos, el libro de los Hebreos, describe muchos ejemplos de fe, como el de Abel, ofreciendo un sacrificio agradable a Dios; Noé preparando el arca; Abraham saliendo de su casa y obedeciendo a Dios; Moisés conduciendo a los hijos de Israel fuera de Egipto; Rahab salvando la vida de los espías de Israel. Sin fe no se puede agradar a Dios. Es un versículo de la palabra de la Biblia, del libro de los Hebreos, que significa que la fe es la principal preocupación de Dios, más que las acciones. Escuchen esto. Dice, ¿por qué es necesario? No puede dejar de faltar. La fe no puede. Oye, tú puedes tener lo que tú quieras, pero la fe no puede dejar de faltar. Es necesario que el que se acerca a Dios esté convencido o crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Este verso puede interpretarse fuera de contexto. La fe en Dios puede dignificar la vida, dar identidad, responder preguntas trascendentales. La falta de fe puede impedir experimentar gozo, alegría y satisfacción. Puede ser perjudicial en tiempo de crisis. ¿En qué momento pierdo la fe? ¿Cuándo la pierdo? ¿En qué momento se me cayó la espada? ¿En qué momento se me cayó el hacha? Se pierde la fe principalmente cuando nos separamos de Dios por el pecado y no lo remediamos instantáneamente. Jesús dice en el Evangelio que Él es la vid y
nosotros los sarmientos, y quien no permanece en la vid se seca. Pero vamos a analizar en ese mismo orden 7 elementos o factores por los cuales se pierde la fe, para que si en algún momento alguno de ellos a usted le ministró, le pasó, inmediatamente lo saque y comience a practicar lo que ya le expresamos anteriormente. Generalmente, cuando se pierde la fe y nosotros optamos por resolver el problema, nos humillamos ante la presencia de Dios, oramos, a veces no vemos respuestas instantáneas, pero se puede resolver pronto si se ponen los medios en acción. En cambio, tener frecuentes dudas de fe sin resolverlas o vivir de un modo en el que apenas se nota la fe es normalmente un síntoma claro de que no se está cuidando. Pero veamos algunas formas de perder la fe. Quizás no excluyéndola radicalmente, pero sí deteriorándola o debilitándola hasta que deja de ser capaz de influenciar en nuestra vida. 1. Se pierde la fe por no alimentarla y ejercitarla. Mucha gente pierde la fe en ese sentido por no alimentarla. Hay gente que no se congregan, que no buscan presencia, que solamente cuando tienen un problema van dando gritos. Pastor, ore por mí. Hermano, ore por mí. Estoy atravesando por un problema, varón. Pero de los 365 días del año van 4 veces al templo. Aleluya, están descarriados. Están descarriados. Entonces, si usted no se alimenta, está vulnerable y está en una condición de que se puede morir. Usted se desconectó de la fuente, se va a morir. Es decir, por dejar de practicar los requisitos o sacramentos o hechos que nos orientan a una y otra vez a mantenerle la fe y ejercitarla. Por eso se pierde la fe. Tenemos entonces la reunión de creyentes, a lo que comúnmente llamamos iglesia. Al menos una vez a la semana debemos congregarnos, por Dios. Si usted no puede el sábado, vaya el domingo, cualquier día de la semana, pero no se seque, no se quede fuera, hermano. Participemos en los servicios para alimentar nuestra fe. Allí podemos recibir el alimento para nuestra vida, que es la palabra de Dios vivificante. Número 2. Perdemos la fe cuando dejamos de no confesar nuestras ofensas y apartarnos de ellas, que implica pecado. La confesión es fundamental. Nos dirigimos a la presencia para confesar nuestras ofensas al Señor y al prójimo. La Biblia dice en uno de los proverbios que el que reconoce su pecado y se aparta alcanza perdón, alcanza la misericordia. Pero si ni siquiera se confiesa el pecado, si no se reconoce, si no se conoce ni siquiera el pecado, hay personas que no conocen qué es lo que significa pecado, cualquier cosa son o no pecados, y viven cayendo como en la trampa como un niño inocente. Pero Dios lo bendiga. La comunión, señores, es necesaria y fundamental. Común unión. Disculpen, común unión o unión común con el Padre por medio del sacrificio del Señor Yeshua y por conducto de su Espíritu Santo, claro está. Por desgracia, mucha gente empezó a perder la fe por dejadez. Así decimos los dominicanos. Dejadez significa usted poner eso en poco, no darle importancia de vida. Y voy cuando me da la gana, porque eso yo lo tengo en un segundo plano, no lo doy en primer lugar.
Déjame ver lo que se mueve ahí. Yo sé que Dios existe, pero quiero ver, eso es tan molestoso, ir todos los días, o ir una vez a la semana al templo. Pero pasa 7 metido en un trabajo y te desgasta la vida lleno de afán y ansiedad. Entonces no puede ofrecerle un solo día a Dios. Un minuto son 2 o 3 horas y no puede ir. Ese tipo de creyente tiene problemas. Está en 911, créeme que está en 911 y necesitan ser resucitados. Hay que llevarlo, pero de emergencia, ¿te sabe? También se pierde la fe por no ejercitarla, de manera que se atrofia y enferma. Hay que gente que tiene una supuesta fe, pero una fe enfermiza. Como un cuerpo que nunca se mueve, cuando dejamos de hablar con Dios, de acudir a Dios, morimos. Nuestra fe empieza a enfrentar, a enfermar y comenzamos a comportarnos como quien no tiene la misma. Hasta que acabamos con mentes reprobadas, cauterizadas y entenebrecidas. Nos volvemos incapaces de estar en la sintonía, frecuencia y vibración del reino de Dios. Dejamos de ser guiados y usados por Dios. Ya no percibimos según el Espíritu Santo. Dejamos de pensar como Cristo piensa y nuestras almas se ven tan cargadas de energía negativa que aún con nuestras acciones y atrás con nuestros lenguajes negamos a Cristo, negamos a Dios, nos cargamos de tantas influencias que en definitiva somos declarados reprobados en la fe muchas veces por el cielo. Cuando no andamos en la atmósfera del Espíritu Santo, pensamos más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Se nos va apagando la luz que mora en nuestro interior. Es por eso que Jesús declaró la necesidad de que nosotros debíamos no solo vivir de un bocado de pan que perece y alimenta y sostiene el cuerpo o la carne. Él dijo que teníamos una necesidad inmaterial que debía ser suplida y resuelta y que solo Dios es capaz de llenarla. El pan vivo, el pan de vida. Toda la palabra de Dios son espíritu y son vida. Ellas nos vivifican, ellas nos resucitan, ellas son vida. Ellas llenan nuestra alma, ellas alimentan de luz nuestra alma, ellas se alimenta de la fuente inagotable de vida que es Jesús. La variedad de respuestas que pregunta más importante de la vida demuestra que todos somos un poco miopes para las cosas espirituales, morales y trascendentes. Pero sucede como si los cristianos hubieran encontrado unos lentes que a veces se ven empañados por los embates de la vida y nuestros ojos espirituales del alma se oscurecen por las dudas. Estamos llamados a ejercitar siempre la fe y en respuesta a eso, el lente divino tipo de la vista, como de un águila, en nuestro ser interior es habilitada siempre para ver el peligro y apartarnos de él. Profeta Eliseo, pidió a Dios que le abriera los ojos espirituales a su criado cuando la duda y el miedo lo asaltaron de momento. Muchos hijos en estos tiempos necesitan ser despertados de sus escondites, necesitan ser renovados como el águila, necesitan una palabra que los empuje a cambiar de dirección y rumbo. Necesitan reconciliarse con Dios de manera urgente. Necesitan el lente de la fe para que no solo vean las promesas, sino para que puedan entrar en ella. La fe es un regalo luminoso que Dios nos da para conocer con certezas verdades difíciles de alcanzar con la inteligencia o incluso imposible de alcanzar con nuestras solas fuerzas. Dios da este regalo a algunos desde pequeños, a otros en la juventud o en la madurez. Quien tiene fe tiene un tesoro de enorme valor en esta vida, pero la fe no es como un objeto que alguien consigue y ya se puede despreocupar. ¡No! Como si lo hubiera guardado en un cajón pensando que ahí seguirá cuando lo necesiten. ¡No! La fe es algo vivo,
llamado a crecer. La fe tenemos que desarrollarla. La fe produce calor o frutos como un fuego o un ser vivo. La fe es un regalo que se debe cuidar, alimentar y ejercitar diariamente. A todos, de alguna manera, los débiles en la fe como los más fuertes en la fe, nos puede visitar la duda, nos puede visitar alguna debilidad, pero podemos volvernos religiosos también estando dentro de un templo cuando no vivimos la fe en el Hijo de Dios, Yeshua. Dejamos de vivir para Él y porque tenemos los pies en el mundo muchas veces sin darnos cuenta. La Escritura registra y establece que hay muchos caminos espaciosos que conducen al hombre a la separación de Dios, es decir, lo conducen a la muerte. La número 4, la fe se pierde por la incoherencia de muchas personas. ¿Sabía usted que dentro de la feligresía hay mucha gente llena de incoherencia? Y le voy a definir la incoherencia para que tengan una noción. Este es un estudio, un pequeño estudio para despertar la fe de muchos que creen que están en la verdad, más sin embargo están más perdidos que una aguja en un pajar. La incoherencia de una persona significa la falta de relación o hilación entre dos o más ideas. Se habla de pensamiento y de lenguajes incoherentes cuando estos son desordenados y no siguen una secuencia, por lo que no se puede comprender su significado. Muchas gente dicen tener fe, pero con sus palabras y hechos la niegan. No conocen la voluntad del Señor. Las palabras de Dios son las lámparas encendidas que iluminan cada día nuestros caminos, como expresó el rey David en algún momento. Ciertamente, mucha gente pierde la fe por incoherencia, por tener una incoherencia. También se pierde la fe cuando nos separamos, como le dije anteriormente, de Dios por el pecado y no resolvemos el problema a tiempo. Quien no permanece pegado al Señor no puede llevar ningún fruto. El Señor dijo: fuera de mí nada podéis hacer. Número 5. Cuando no se alimenta de manera sana. He dicho en otras ocasiones que el tú conocer una verdad a media implica estar en una oscuridad total. Porque el Señor dijo en su palabra que aquel que conociera la verdad, pero ofendiera en un punto la ley de Dios, se haría culpable de todas. Entonces, una supuesta santidad a media, un supuesto conocimiento a media de los fundamentos normativos primordiales del Evangelio, nos lleva al infierno. Hay muchos líderes que ni siquiera dominan el tema salvífico, ni siquiera el tema relacionado con la salvación que está para alcanzar a los perdidos, ni siquiera ese tema lo dominan. Y tú en algún momento le preguntas: ¿y tú eres salvo? Y se ponen a buscar dentro del lóbulo temporal derecho y el izquierdo. Yo podría ser, yo estoy luchando, varón, porque le han dado una mala interpretación al texto de Pablo que dijo que prosigo a la meta a ver si logro alcanzar el supremo llamamiento. Oiga, ¿por dónde anda el asunto? Cuando la fe no se alimenta de manera adecuada, es de entenderse que tú no tienes fe, tú lo que tienes es una confusión. Se puede perder cuando no se le da alimento sano. Mucha gente es enfermo espiritualmente. Cuando nutrimos nuestra inteligencia, nuestro pensamiento, cuando no educamos nuestro espíritu por la palabra de manera adecuada, tenemos una confusión fuerte y necesitamos liberación. Tenemos que formar nuestro modo de pensar en los diversos aspectos de la vida con ideas que muchas veces ni siquiera nos las imaginamos. Muchos tienen ideas equivocadas. No leen, no escudriñan, no investigan. Muchas confusiones vienen por ver televisión, el cine, otras personas que han perdido la fe o nunca la tuvieron.
reciben esa transferencia del mundo y de aquellos que ellos entienden que están en lo correcto. Son los que viven picando aquí, pican allí y viven confundidos. Las ideas son como los hongos o las setas. Unas son muy buenas y otras hacen daño. Y algunas incluso son mortales. Es una especie de hongo, comestible o no, con forma de sombrilla, sostenida por un pedicelo. Es muy bueno compartir las ideas porque muchas son buenas. Pero como los hongos, es importante saber de estas antes de comerlas. Basta dar un vistazo al siglo XX para comprobar que hay muchas ideas vistosas, como lo son muchas setas o muchos hongos, pero que hicieron grave daño a la persona y a la sociedad, e incluso eran mortales y dejaron millones de víctimas, como tenemos millones confundidos y en decadencia espiritual. Las peores setas o hongos son las que se confunden con las que son excelentes. Así las peores. Las ideas son las que se presentan como fruto de la fe y en cambio son muy venenosas cuando se dan por buenas. Hoy hay mucha gente diciéndole a lo bueno, malo, y a lo malo, bueno. Debe entenderse que esas personas tienen problemas, no saben diferenciar entre lo justo y lo injusto, entre lo santo y lo profano, entre lo verdadero y lo falso. Esa gente tiene problemas. Número 6. Se pierde la fe por falta de criterio. No tener criterio, hermano, significa no tener ni un ápice de lo que implica la fe en su vida. La falta de criterio se refiere a la acción de realizar un juicio o una acción sin tener en cuenta las cosas que deberían ser consideradas. En otras palabras, es cuando alguien no tiene una idea clara de lo que dice y de lo que hace. El criterio es el juicio o discernimiento de una persona. Es una norma que permite distinguir entre lo verdadero y lo falso. Es por eso que tenemos montones de pseudos cristianos, entre comillas, falsos, aparentando ser verdaderos y acusando a los verdaderos de falsos. Esos mismos le dicen a lo bueno, a lo malo bueno, y a lo bueno llaman malo. Es decir, están hiper confundidos y perdidos como un piojo dentro de un pajar de pelos abundantes. La palabra criterio proviene de un vocablo griego que significa juzgar. Vamos a ver algunas características de las personas que no tienen criterio propio. Primero, no tienen un impulso personal. Ellos solamente viven pendientes de lo que los demás hacen, dicen o opinan. Solo aspiran a caer bien. Ellos no aportan ideas. Número 7. La fe se pierde por no poner empeño en cuidar su formación como creyente. Desgraciadamente, y con esto termino, desgraciadamente mucha gente pierde la fe por falta de criterio, por no poner empeño en cuidar su formación cristiana. En resumen, la fe es un regalo vivo, repito, que se puede perder si no se cuida, pero que también se puede adquirir y desarrollar. Quien pide a Dios la fe con insistencia, quien acude a los sacramentos como el arrepentimiento, la conversión, el bautismo del Espíritu Santo, el orden establecido por Dios en todo el sentido de la palabra con frecuencia, quien procura conocer mejor las enseñanzas de Cristo y de su iglesia, quien cuida sus lecturas e influencia, quien procura vivir en la gracia de Dios y recuperarla cuanto antes por medio de la confesión si la pierde, quien ora habitualmente, se dirige a Dios y lo pone en el centro de su vida, es una persona que está creciendo y madurando en su fe. Es una persona que pronto llega a tener la fe viva, que empieza a dar fruto y a comunicarse a los demás. Hay quienes tienen una fe
pero muerta de inspiración, muerta de la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro ayo. El Espíritu Santo es nuestro guiador, nuestro paracleto, como dice en griego, nuestro ayudador. Jesús lo dijo en su enseñanza. Yo me voy, pero no lo voy a dejar huérfano. Yo voy a rogar a mi Padre para que en mi nombre les envíe a otro consolador, al Espíritu Santo. Y le digo además, Él lo va a enseñar, lo va a guiar a toda la verdad y a toda la justicia. ¿Y cómo es concebible tú decirme que tienes fe, que anda en fe, si ni siquiera conoces al Espíritu Santo, si ni siquiera te dejas guiar por el Espíritu Santo, si tú no conoces las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, si no confías en Dios, si vives una fe inestable, tambaleante, llena de dudas y confusiones y desgracias? Usted necesita, hermano, hermana que me está escuchando, ser intervenido de urgencia. Usted tiene que arrepentirse y hacer confesión de fe. Usted tiene que escuchar mensajes como estos y decir: Señor, yo no conocía los principios fundamentales de la fe, pero yo hoy quiero que tú me lo enseñes. Revélame tu voluntad, porque he fallado y admito y reconozco que necesito ser intervenido de manera urgente. Yo quiero hacer una oración por esos hermanos, llamamos a decirle hermanos, que llegó un momento de tropiezo, una mala enseñanza, que perdieron de vista la presencia del Espíritu Santo, que descuidaron la fe, que se deslizaron bajo los deseos mundanos de la carne, que no prestaron atención al Señor, que pusieron esto en poco. Oro en el nombre de Jesús para que tu vida pueda ser impactada, direccionada y guiada por el Espíritu Santo. Que el Señor irrumpa en tu vida a través de su Espíritu Santo, y que tú puedas entender que estás en un 9-11 y necesitas ser renovado, restaurado, resucitado. Que tiene que venir rápidamente y hacer una parada en ese tren y decir: ya basta, me cansé de vivir en esta condición espiritual. Acepto al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Pídele que inscriba tu nombre en el libro de la vida y que no lo borre jamás. Dile: Señor, me quiero reconciliar contigo. Aviva el fuego del don que hay en mí, libérame. Ayúdame a perseverar hasta el fin, porque los días son difíciles y yo no me quiero perder. Si has hecho esta oración, yo te invito a que te unas a un grupo de oración, que te unas a cualquier grupo de oración que prediquen la verdad, que se enseñe la sana doctrina y que te ayuden a crecer. En el nombre de Jesús. Este mensaje, yo espero que lo atesoren, que lo guarden, que lo reenvíen, que lo compartan y que puedan digerirlo, y no solamente digerirlo, sino ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús. Será hasta una próxima. Bendiciones.